¿Alguien más quizás por mientras quiere? A ver, tengo el chat acá. Miguel Ramos dice, tomar lo mejor de las distintas áreas para trabajar como un todo. Bien, sí. ¿Y cómo te lo imaginarías eso implementado, Miguel? Te dejo la pregunta y después lo charlamos al final en todo caso. Ante el panorama que tenemos por delante hoy en día, con todas las tecnologías como la Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning y tantas otras cosas que nos llevan a una realidad más digitalizada. Imaginemos el mismo COVID y la pandemia que vivimos hoy en día. Nos lleva a estar adaptados a nuevas realidades, como este encuentro, por ejemplo, que en lugar de hacerse en un auditorio, lo realizamos así online, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas? Puede haber gente de otros países, gente de Europa, gente que no está cerca del auditorio donde haríamos la presentación, pero tiene las desventajas de perder ese vínculo, ese contacto, ese feeling de vernos, de poder interactuar mejor. Entonces, todo tiene un lado A y un lado B, y esto es lo que vamos a ir viendo luego. El funcionamiento del mundo que conocemos, a medida que la historia progresa, mediante la evolución de la técnica, la ciencia, va adquiriendo una mayor complejidad, exigiendo entonces una singularidad, sofisticación cognitiva a los actores que participamos en esa gestión. ¿Para qué? Para podernos anticipar cómo será el comportamiento económico general o qué efectos caben esperar de las relaciones sociales bajo ciertos escenarios de estrés. Entonces, por ejemplo, a nivel como estamos hoy en día, el líder o una empresa que dice, bueno, voy a largar algo al mercado, voy a probar cómo sale, y espera los resultados, está caput, digamos, porque los líderes tienen que tener la capacidad hoy en día de poder anticipar el efecto antes que llegue. Y cuando llega, poder ya tener la solución. Pero como estamos con la complejidad, si esperamos ver los resultados, ya es tarde. En el actual escenario global, caracterizado por lo incierto, por los efectos del COVID, emerge como una nueva normalidad lo que podría definir como un torbellino de contingencias. ¿Qué quiero decir? Un desorden que va en ascenso y alterando la naturaleza de las empresas. Esto va a implicar que ya no es suficiente con actuar por intuición, como de rutina, como se venía actuando. Es necesario pensar a fondo, con reflexión crítica, creatividad y una asociación multidisciplinar. La adaptación a la incertidumbre, a las crisis, impone la obligación ética de pensar incluso en aquellas cosas que no queremos pensar. Imaginemos el fallecimiento de algún directivo, fallecimiento de alguien importante, un mercado que se cierra. Entonces hay que estar muy activo y atento a poder reaccionar rápido. La utilidad del pensamiento profundo en todas sus derivaciones se presenta en esta década como un factor decisivo para que podamos asegurar el progreso social de la organización. La propia conservación dependerá de cómo se proteja, se cultive y se aplique el pensamiento. Bajo este presupuesto, el camino a seguir es la interdisciplina como esquema para reformar la mentalidad y el método organizacional. Con estos supuestos, ya no basta que yo sea bueno en lo mío. No alcanza con que yo sea un Agile Coach y sea el mejor Agile Coach. Se necesita una suma de miradas distintas para enfrentar problemas complejos. Y esa mirada se consigue con una suma. ¿Podés silenciar el micrófono? ¿No? Bien, como decía, no basta que yo sea un Agile Coach bueno. Se necesita una suma de las miradas distintas para afrontar los problemas complejos, y esa mirada se consigue con la suma de las distintas personas que son buenas en lo suyo, para construir en conjunto una nueva mirada multidisciplinaria. Así como las máquinas procesan y pueden tomar decisiones productivas procesando gran cantidad de información, nosotros podemos anticiparnos a estos problemas actuales, colaborando con nuestro conocimiento, información, capacidad de análisis,
a un grupo interdisciplinario. Somos seres inteligentes, poseemos una inteligencia, al menos eso se supone. Entonces, al armar un grupo, lo que estamos construyendo con un grupo multidisciplinario es lo que se llama una exteligencia. Es un concepto muy interesante. Les invito a ahondar un poco más quien le interesa. Veamos qué se dice de la interdisciplina, considerando la interdisciplina como grupos heterogéneos, que es un poco lo que han compartido ustedes antes de iniciar cuando yo le hice la pregunta. Pichon-Rivière considera lo interdisciplinario en dos niveles. A, los aportes de las distintas disciplinas, y B, los aportes que hacen los diferentes miembros de un grupo heterogéneo para adquirir una mayor productividad de grupo. Ambos niveles no son independientes y tienen como finalidad la construcción enriquecida del objeto de estudio, que en este caso el objeto de estudio nuestro es el problema que tenemos que enfrentar, hacia dónde va la compañía. Un primer sentido de interdisciplina está dado por los aportes de las diferentes disciplinas en la medida que resultan pertinentes al esclarecimiento del problema. Traducido, ¿qué queremos decir con esto? La mirada que da, por ejemplo, un contador en un grupo interdisciplinario, siempre y cuando esa mirada desde la contabilidad, que es su disciplina, aplique al problema. Obviamente, si va a hablar de la contabilidad en un problema de un bug de tecnología, de un codificador que alguien hizo con código, no es pertinente su mirada. Entonces, siempre y cuando sea pertinente. El segundo sentido de la interdisciplinaridad está relacionado con una búsqueda de mayor heterogeneidad entre los integrantes de un grupo, en cuanto a edad, formación, cultura, visión, experiencia, con vistas a una construcción enriquecida y una mayor productividad. Esta heterogeneidad o esta interdisciplinaridad nos va a permitir que cada miembro del grupo aborde la información recibida en común, aportando un enfoque y un conocimiento vinculado a su propia experiencia, cultura, entornos y estudios. En un primer momento del grupo se va a dar una fragmentación de esa visión. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que pongamos en un grupo a trabajar gente de distintas disciplinas, cada uno va a seguir viendo lo suyo, lo que conoce. O sea, si les ponemos un elefante enorme adelante, a lo mejor uno ve una pata, el otro ve una trompa, y va a ver cada uno un pedacito. Esta heterogeneidad de enfoque y aporte debe conjugarse funcionalmente y complementarse hasta que se logre esa integración o construcción enriquecida, que no es más que entre todos. Cuando empezamos a dialogar, empezamos a abrirnos, empezamos a aprender, vamos a dejar de ver esa parte del elefante y vamos a terminar viendo todos el elefante en conjunto. Por lo tanto, podemos decir que esta heterogeneidad apunta a la ruptura de los estereotipos en la modalidad de aproximación al problema, y estos estereotipos se dan por la carencia de confrontación generalmente, traducido al castellano y al lenguaje de todos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que vamos a romper esta estereotipia que si ponemos a todos programadores, van a ver todos lo mismo. Entonces, a lo mejor es un elefante lo que tenemos adelante y yo veo un león y todos vemos un león. Y no hay nadie que venga a confrontarme y decirle, no, no te das cuenta que eso no es un león, es un elefante. Entonces, cuanto más homogéneo, menos confrontación, menos visiones distintas tenemos de esos problemas. Por eso Pichon termina diciendo que a mayor heterogeneidad en un grupo, mayor homogeneidad y producción en la tarea grupal, que se refiere al resultado final. Bien, para no aburrir demasiado, hasta aquí lo único que hemos hecho es justificar por qué estamos diciendo que los grupos deben ser interdisciplinarios y qué ventajas tienen. Pero como les había comentado al inicio, toda la vida tiene un lado B, y ese lado B, en este caso, va a estar dado por las complejidades que va a acarrear entender, coordinar y ayudar a crecer a este tipo de grupos. ¿Qué problemáticas nos va a traer?
Con esto no quiero decir que no hay que tener un grupo de múltiples visiones y profesiones, pero también hay que tener un grupo de diversidad cultural, género y edad, de ser posible. En empresas multinacionales o transnacionales, donde la diversidad de culturas se encuentra más fácilmente, la cultura de cada país va a atravesar a cada uno de los integrantes. Así pues, vamos a formar un grupo con gente de Argentina, Chile, Perú, por ejemplo. Vamos a tener presente no solo a los profesionales diversos, sino a culturas diversas, su adaptación del idioma diverso, su contexto socioeconómico diverso y su problemática diaria, ¿no? Por ejemplo. Y mucho más, si nos ponemos a analizar, hay mucho más. Pero, por el otro lado, también vamos a tener una mirada holística del problema y vamos a poder encarar esas soluciones de otra forma. Perdón. Para que todo esto sea posible, primero, ¿qué tenemos que tener? Un grupo. ¿Y qué es un grupo? Y este es un tema para profundizar, por eso me voy a detener aquí un rato. Muchas empresas tratan de, o catalogan, dice, bueno, yo tomo al gerente, alguien de un área de finanzas, alguien de legales, alguien de sistemas, y así de marketing, y los manda todos juntos y dice, ustedes tienen esta tarea para hacer. Se reúnen una vez a la semana y les piden los avances. Ahí tenemos un grupo. ¿Qué piensan? No, la respuesta es no. Por ejemplo, si tenemos la fila que estamos viendo en pantalla de personas que están esperando el bus que lo va a llevar a un destino, ¿eso es un grupo? No, ¿verdad? Ahí diría Paul Sartre que tenemos una serie, un número de personas que están en el mismo tiempo y espacio esperando llegar al mismo fin, que en este caso es el destino donde lo va a llevar el bus. Entonces, ¿qué diferencia un grupo de esta serie? Si en un grupo también la gente está junta físicamente o no, conectada hoy por internet, en la misma empresa, en el mismo grupo de trabajo, para llegar a un mismo destino que va a ser la tarea que tiene que hacer ese grupo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es un grupo? Y para definir eso y poder trabajarlo, vamos a seguir la línea de Pichón que nos dice que un grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de espacio y tiempo y articulados en su mutua representación interna, se proponen de forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Es una definición un poco extensa, y vamos a intentar resumirla lo más rápido posible, digamos. Acá para recalcar, y lo que hace la diferencia de un grupo a una serie, son los dos factores o articuladores que nos está marcando Pichón, que es la mutua representación interna y la tarea, que después a la vez vemos que él define como tarea implícita y tarea explícita, y vamos a intentar explicar un poquito qué es cada una y cómo entender las diferencias. Pero si estos dos organizadores no están presentes, hay que trabajarlos para que logremos tener un grupo. Y la tarea es la más simple de identificar, por lo menos la explícita, que es el objetivo a donde tenemos que llegar. Pero la mutua representación interna es conocer profundamente a la persona que tenemos al lado, digamos. Si nos juntamos 4 personas de diferentes áreas y no nos conocemos más que saber cómo se llama, de qué área es, realmente no la conozco. No tengo esa representación interna de esa persona. Entonces, en una reunión de 4, donde no existe esa mutua representación interna, en realidad vamos a ser 16. Porque voy a estar yo y van a estar los otros 3 que yo creo que son, pero no los verdaderos, más los que mi amigo piense que nosotros somos, y así por cada uno va a haber 4 personas que imaginamos que son.
pero no la verdadera, son puras fantasías. Yo creo que me va a decir y después se va a enojar porque si yo hago esto me va a decir tal cosa, y a lo mejor ni ahí, la persona es mucho más simple. Entonces, la mutua representación interna es poder cerrar los ojos, ver la persona y ver realmente, decir, sí, si le pregunto qué quiere tomar, me va a decir mate o café con leche con 3 cucharaditas de azúcar porque odia el edulcorante, porque le genera acidez. Se come su alfajorcito de maicena junto con el café a las 10 de la mañana, y ese tipo de cosas que es registrar quién es el otro distinto. Cuando eso se da, ahí tenemos un grupo. Por otro lado, y no menos importante, están los que dice Pichón ahí, asunción y adjudicación de roles. ¿Quién toma el liderazgo de la tarea en esos grupos? ¿Siempre la misma persona? ¿Quién es el saboteador? Porque siempre hay un saboteador en todo grupo, lamento decir esto. Y es la persona que menos imaginamos, y además es un rol que se asume inconscientemente. La persona que está saboteando no se da cuenta que está saboteando el trabajo del grupo. Y, por ejemplo, anécdota, una vez me pasó que el director de la compañía que estaba conmigo, que estábamos en la reunión y estábamos llevando adelante, el saboteador era él. Y no se daba cuenta y parecía que estaba jugando para el enemigo. Teníamos que ayudar al cliente a que pueda ver la solución, y el director mismo era el que estaba saboteando el trabajo grupal. Entonces, es importantísimo poder detectar esos roles. ¿A quién se le adjudica el rol de chivo expiatorio? ¿A quién le echamos la culpa de todo? A una persona o un área. Decir, la culpa es de QA. Y aprovecho acá que no sé si Alonso está ahí. La culpa siempre tiene QA. Gracias. De nada. La culpa de QA porque se demora mucho. Entonces, claro, estamos chivando a QA en lugar de ver qué pasa en el grupo. Entonces, eso también es fundamental detectar. Y así, de acuerdo a qué mirada hagamos sobre el grupo y los roles, podemos analizar muchos más. Otro tema no menor que también influye es el tema generacional. No es lo mismo un grupo compuesto por millennials a un grupo donde tenemos generaciones diversas. Generación Z, generación X, y tal vez en alguna empresa, en algún grupo, tengamos hasta baby boomer que estén integrando a esos grupos. Cada generación tiene su propio esquema de valores, sus propios anclas de carrera, su propio esquema de creencias y su sentido para hacer las cosas. Hoy por hoy las nuevas generaciones necesitan un sentido de propósito para inspirarse y motivarse a hacer y trabajar. Cuando otras generaciones su sentido era el crecimiento personal y a lo mejor no una mirada tan social o ecológica, por ejemplo. Aquí quería, por ejemplo, lo de la generación X, al cambiar de trabajo, van a buscar primero el nuevo trabajo, tener la seguridad que ya lo tienen, tener la certeza que pisan un terreno conocido, y recién ahí van a avisar en el trabajo donde están que van a renunciar y se van a ir y van a irse. Y ahí va a ser el movimiento. Una generación Y, no, porque tiene otro esquema, porque es todo más inmediato. Por ejemplo, y a lo mejor no necesita todo tan sólido. Yo tengo un compañero que me acuerdo que de un día para otro dijo, ¿saben qué, chicos? Renuncio, me voy a Bariloche con mi novia, o polola, a vender artesanías. Y el chico tenía una carrera de programación excelente, con un futuro para crecer, y de golpe dijo, ¿tenés certeza de lo que vas a hacer? No, pero no importa, es lo que deseo hacer. Chau, renunció, se fue a vender artesanías al sur. Nunca más supe de él, no sé cómo le habrá ido. En una de esas está programando de vuelta, pero para que veamos cómo piensan las diferentes generaciones. O sea, acá vamos al tema de la tarea. La tarea explícita ya sabemos lo que es el objetivo que tiene el grupo que hacer. Pero siguiendo a Pichón y retomando su definición de grupo, entendemos que a lo que se refiere su frase, se propone de forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad. La tarea implícita es un poco el resumen de todo lo que vinimos hablando. Muchos la resumen con una
frase o palabra que es muy conocida, pero que es muy ambigua, que es resistencia al cambio. El grupo es resistente al cambio, ya, listo, y lo cortaron ahí. Bueno, ¿qué es resistencia? ¿Por qué se resiste? ¿Qué es lo que genera esa resistencia al cambio, a la adaptación a la nueva forma de trabajo o a los nuevos paradigmas? Es saber escuchar, aprender, no tener miedo, conocer bien al otro, no tener miedo a hablar, no tener miedo a que me juzguen, porque si yo lo conozco al otro, ya sé que no me va a estar juzgando a lo mejor, y si me dice algo en broma, yo sé que no es irónico. Entonces, todo ese miedo y todo esto, lo que se llama tarea implícita, es lo que suele decir resistencia al cambio. La persona es resistente, pero no se entra en detalle. Entonces, la función en un proceso de transformación digital exitoso es poder ir desmenuzando esas resistencias al cambio en cada uno de estos pilares y poder ver cómo se trabajan. Mucho se habla en la literatura sobre transformación digital, de la interdisciplina principalmente, de los grupos interdisciplinarios, pero también mucho se habla de los fracasos de los procesos de transformación. Y esto es porque estos grupos no encuentran el rumbo, por decirle de alguna forma. Se embarcan en reuniones y reuniones interminables y no llegan a resultados concretos. Y eso obviamente termina por desmoralizar a la gente, de demostrar que estamos gastando dinero, de que no hay resultados. Entonces dice, este proceso no va, se cancela, se aborta y se vuelve a los viejos esquemas, como hablábamos hoy. Se repite lo conocido. La tarea implícita entonces es trabajar todo esto, que no se ve directamente. O sea, para ir redondeando por el tiempo. Un grupo tiene que definir, por ejemplo, un producto nuevo y armar un caso de negocio. Esa es su tarea explícita. Va a tener que trabajar también de manera inconsciente el aceptar la diversidad cultural, el trabajar los miedos, que las amenazas inconscientes que genera la diferencia, el otro distinto es amenazante, porque no es igual a mí, entonces anda a saber qué piensa. Aceptar la diferencia generacional, decir, no, este chico es un inmaduro porque se va de trabajo sin tener algo elegido. Esa es la forma de pensar de alguien de otra generación. Esta generación no es, entonces no es inmadurez, es diferente. Y así, el punto principal, quien coordine los espacios debe tener la capacidad para poder detectar estos emergentes y ayudar al grupo a superarlos. Y en la medida que trabajan esta tarea, van a trabajar también el objetivo del grupo y sus objetivos van a ser mucho más provechosos y productivos. El espíritu de unión de distintas personas con un mismo propósito es la base. Esforzarnos con este espíritu es un factor clave para el éxito. Por lo tanto, nada podría estar más fuera de lugar como el hecho de guardar rencor o dejarnos llevar por el arrebato debido a una diferencia de opinión con alguien que trabaja con nosotros en un grupo. Suceda lo que suceda, nuestra directriz debe ser avanzar con la determinación de unir los corazones y trabajar juntos en aras a la tarea conjunta basados en la unión de distintas personas con un mismo propósito. Fíjense, esa es la interdisciplina. Hay un viejo refrán que dice que si alguien rompe la unión de distintas personas con un mismo propósito, será como un guerrero que destruye su propio castillo desde adentro. Esta es la importancia de trabajar sobre la conciencia de la unidad, la buena comunicación, los miedos, todos los problemas que subyacen en el inconsciente del equipo y que salen al flote con este trabajo grupal. Y aquí un poco de justificación, ¿no? ¿Por qué desde ASILAB realizamos este trabajo con profesionales en agilidad y transformación digital que poseen una formación en psicología social, coaching y agilidad? Para tener esa visión grupal, poder entender qué es lo que pasa en esos grupos multidisciplinarios y qué es lo que puede sabotear estos procesos de transformación digital y así evitar que forme parte de la literatura de fracasos. ¿Cómo podemos medir la performance y la salud de estos equipos?
multidisciplinarios, cómo actuar para poder visualizar estos obstáculos y lo que pueden surgir. Los invito a que lo veamos en los próximos encuentros de este ciclo de transformación digital. Muchas gracias. Y ahora, si alguien tiene preguntas, los escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo puede dejar en el chat o lo puede decir en voz alta, lo escuchamos. Sé que fue muy técnico, muy teórico, pero bueno, a ver si... Acá tengo una pregunta. ¿Cómo soluciono eso del director que era saboteador? ¿Cómo ataco esa problemática? Eso dice Miguel. Bien. A ver. Buena pregunta. Una pregunta, pero ahí está la capacidad que decimos de el que está coordinando esos espacios tiene que detectar que está siendo saboteador y como devolverle alguna pregunta o algo que lo haga dar cuenta del rol que está tomando, sin decirle, cállate que me estás matando. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué te parece a vos que esto está ocurriendo? ¿Qué te da la sensación de esto? Algo que lo lleve a reflexionar sobre su pregunta, porque él está tomando un rol y ese rol de saboteador lo está haciendo por lo general desde también una postura de temor. No se da cuenta, obviamente, pero cuando vos lo analizás a un punto de vista psicológico, es un temor a lo mejor a algo desconocido que también él tampoco conoce y que piensa a lo mejor en su inconsciente de que él tiene que tener la respuesta porque es el director. Que uno sea el director, el jefe, el líder, no significa que tenga que saber todo. Es justamente el buen líder es el que tiene que acompañar a que el grupo, y más un grupo interdisciplinario, sea el que genere y que tenga las respuestas. Entonces, no, si ese grupo está compuesto por alguien de jerarquía, ese alguien de jerarquía no tiene que sentirse mal por no entender o no saber, porque lo que tiene que hacer es facilitar el espacio y dar lugar al conocimiento grupal. Entonces, es todo un tema, todo un trabajo y hay que tener esa cancha de poder ir devolviendo preguntas, escuchando, y decir, a ver, ¿qué es para vos esto? ¿Qué pensás? ¿Qué te hace sentir? También esa conexión con el sentimiento, ¿no? Porque cuando alguien nos pregunta si qué te hace sentir, lo primero que te hace te descoloca y uno se cierra. ¿Por qué tengo que hablar de lo que siento? Pero ese sentir a lo mejor te hace decir, pues sí, tengo como incertidumbre y no sé si esto va de buen puerto, no sé qué estamos haciendo acá. Ah, ok. Entonces vos ya también tomás que su postura de saboteador viene por ese miedo y la capacidad que tiene el que lidera ese espacio grupal de poder calmar esa ansiedad. Sin duda no es una tarea fácil, pero se puede. ¿Alguien más tiene? Alguien lo vi que iba a preguntar. ¿Felipe? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, bien. Sí, iba a preguntar, pero justo preguntó Miguel exactamente lo mismo que iba a preguntar. Pero se me ocurre otra pregunta también. ¿Cómo cuando, por ejemplo, yo soy Scrum Master, ¿ya? De una célula ágil en un banco importante de la plaza. Y tengo un equipo efectivamente multidisciplinario, ya de distintas áreas, que incluye áreas funcionales, de TI y también de distintas edades. Y lo que me ha ido pasando es que no, parte del equipo no trabaja a la velocidad que yo necesito que trabaje. Y, y quizás las prioridades o quizás cómo ponderan los temas es distinto a como yo lo veo y me siento muchas veces presionado por tratar de aumentar la velocidad, pero muchas veces no logro transmitir el mensaje al equipo.
de forma efectiva, como, porque tampoco quiero herir susceptibilidades ni decirle no estás alineado conmigo o con mis preocupaciones. Entonces, igual es un tema complejo. Yo también soy coach y eso me ha costado un poquito. Entonces, si me pudiera dar algunos lineamientos, alguna idea o algo que se le pudiera ocurrir a Sergio. Sergio, ¿no? Sergio, Sí, sí. lo primero que te voy a decir Eso. es, para que no te frustres tanto, tener presente que el grupo nunca va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que el grupo puede dar. Entonces, pues sí, bueno, yo quiero que el grupo dé 50 puntos de velocidad y el grupo da 30 porque 30 es lo que puede. Entonces, ahí si nosotros queremos ir aumentando velocidad, vamos a tener que ir tomando otras medidas, analizando qué pasa con ese grupo, cómo se sienten bien, cómo se sienten. En las retro no ser solamente si, bueno, a ver, ¿qué mejorarían? Agarraría más test unitarios. Bueno, dejemos un poco lo técnico y vayamos al sentir. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten motivados? ¿Están dando el 100%? ¿Están dando el 50%? Los desmotiva la pandemia, los desmotiva el contexto, el estar encerrado, porque hoy en día todo esto influye en las células. Entonces, y además, ahí también habría que analizar, y te dejo a vos el punto, pues no conozco la cultura, pero por lo general en la agilidad en los bancos es bastante difícil de llevar, porque la cultura organizacional no acompaña. Entonces, como que tenés un cambio y para ahí tenés a alguien que te dice, sí, sí, hagamos agilidad, pero esto tiene que estar para mañana. Verá, que si yo hago un planeamiento ágil, esto no es que yo pongo la fecha así democráticamente y digo, entonces es todo un desafío de cómo adaptar el modelo ágil a un modelo no tan ágil y a una cultura que no es ágil para nada, como una tradicional de un banco. Entonces, si realmente el banco se sube en el proceso de transformación digital, cambiando la cultura, como veníamos hablando de las primeras charlas, seguro que vas a tener mejores resultados, pero el tener una célula que a lo mejor te demotiva porque ve que está trabajando y remando en un entorno que no lo favorece, es como una plantita que está a mitad del desierto que tratando de brotar, ¿viste? Entonces, como coach ahí tenés mucho trabajo. Sí, sí, y tocaste un punto súper crucial. Me gustó tu respuesta y te agradezco, Sergio. Yo creo que lo más difícil es cuando lo que tú dijiste, que los bancos es como un silo aislado, son como células, pero que están remando por un lado, pero la cultura del banco sigue siendo de forma tradicional y siguen pensando en forma tradicional y de los altos directivos. Entonces es como, y te presionan, eso que tú dijiste el tiempo, a mí me pasó, te presionan con los tiempos, pero no entienden que esto es un proceso de maduración y de transición. Entonces creen que la agilidad significa hacer las cosas más rápido, entregar más rápido, pero no entienden que el concepto es más allá de eso, no es velocidad, es implantar, como tú dijiste, una cultura que realmente sea de agilista y no es hacer cosas ágiles, sino como ser ágil. No hacer agilidad, sino ser ágil. Y eso es lo que más cuesta. Vas a tener Es difícil, es súper difícil. mucho trabajo ahí, todo un cambio cultural. Sí. Bueno, te lo estaba respondiendo así porque aparte lo viví en un banco que el PO no terminaba de entender el modelo y pensaba que el equipo no le trabajaba. Entonces, ¿cómo no te trabaja? No te trabaja vos. Vos sos parte de ese equipo y no te están robando con nada, porque pensaba que le estaban robando con las horas. En lugar de trabajar 8 horas, trabajan 5 y las otras 3 están. Entonces, todo ese esquema de cultura tradicional de control de horas y ver qué hiciste minuto a minuto. Decís, no, no, a ver, eso es un cambio cultural. Entonces, y va a afectar obviamente a la célula. Entonces, bueno, hay mucho. Muchas gracias, Sergio. Te No, pasaste. a ti por preguntar. Gracias, Felipe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera hacer o quizás contar un caso, lo que le está pasando en su trabajo, en su empresa? O aprovechar de hacer una pregunta ya que tenemos a Sergio presente. Hola, buenas tardes. Soy Marisela Talavera. Hola Marisela, ¿cómo estás? Bien, gracias. He platicado algunas otras ocasiones con ustedes
Sí, Me encanta la filosofía que maneja Sergio, de verdad. Felicidades. Gracias. Algunas ocasiones la he aplicado y ha sido fabuloso. Ahorita que mencionaba lo del jefe saboteador, sí es toda una cultura, porque a veces el jefe lo hace sin saber, pero no falta que venga uno, dos, tres, cuatro o cinco agregados del grupo que aprueben lo que está comentando el jefe. Y es una situación bastante complicada porque no solamente hay que hacerle ver al jefe o al director que su situación no va por el camino, no va por el sendero adecuado, sino además a los cinco o seis integrantes del grupo que saben que la situación que está manifestando el jefe no es correcta o el director, pero que lo aprueban por estar alineados con el director. Entonces sí es todo un cambio cultural muy difícil, muy complicado, y en este caso es importante visualizar que creo primero debemos de hacer esos cambios culturales poco a poco, es todo un proceso, y después tratar de hacer cambios ya más drásticos en el grupo. Pues muchas gracias, ese es mi comentario. Te agradezco el comentario y además me diste pie a contar algo que obvié, que se me pasó de contar, que es, bueno, ahí en ese caso el director fue saboteador, pero luego cambió el rol, porque los roles no son fijos, son móviles. Si son fijos están estereotipados y tenemos problemas en el grupo. Pero en este caso pasó de un saboteador a ser un líder resistencial, porque como hablamos en la definición, es un proceso de adjudicación y asunción. Entonces, yo no quiero ser líder, entonces propongo algo al grupo y el grupo no me pesca, por decirlo así, no me registró y siguieron en lo suyo, no soy líder, porque tuve el intento, entonces me adjudiqué el rol, pero lo quise asumir, pero no me lo adjudicaron. En este caso que estás contando, el director se adjudicó y le asumió y fue adjudicado por el rol de líder resistencial. Él tomó algo, se fue para otro lado y toda la gente le empezó a seguir. Entonces es ahí como diciendo, bueno, a ver, el principal enemigo, porque es el líder que disfuncional, me está llevando a la gente para el lado equivocado, entonces ¿cómo lo traigo de vuelta? ¿Cómo le marco? ¿Con qué comentario? ¿De qué forma? De que está saboteando la tarea y está llevando a la gente atrás. Entonces ahí hay mucho análisis por atrás, para decir, bueno, ¿por qué la gente lo siguió? ¿Qué encontraron en el director que la gente se suma y se va atrás de lo que él está proponiendo? No quieren tienen temor a encarar el trabajo que tienen que hacer, les da desconfianza, o simplemente de obsecuente porque es director, entonces así, director, sí, lo que usted diga yo lo sigo. Entonces, son diferentes problemas que te está planteando ahí el grupo y que como el que lidere el grupo ahí va a tener que analizar para poder trabajar. Sí, así es. Es exactamente, una es temor a estar en un confort y no querer salir de ese confort y continuar con ese confort. Y si el director indica que no se puede hacer, es conveniente para el grupo porque implica salir de un confort y eso es muy difícil. Sí, muchísimas gracias por los comentarios, excelentes. Una felicitación a Sila y a Sergio. Es excelente sus charlas y si me permiten, las recomendaré en mis grupos de trabajo. Gracias. ¿No? a ti Marisela, muchas gracias por recomendarnos y por tus felicitaciones, se agradecen enormemente. ¿Alguien más tendrá algún comentario o consulta? Ya estamos a punto de cerrar, así que aprovechen de hacer la última pregunta, Sergio, ya que lo tienen aquí. Si no, no hay nada.
Bueno, solo agradecerles mucho por su compañía, por estar aquí con nosotros, súper importante compartir esta experiencia, sus opiniones, su vivencia, nos vamos alimentando todos. Así que muchas gracias. El próximo mes vienen 2 charlas más, así que estén atentos. Recuerden que vamos a tener el sorteo de este pack de vinos para los que estén registrados. Ojalá que aquí se lo ganen. Y eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se pierdan las del próximo mes. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Cuídense. Gracias, saludos. Chao. Saludos. Gracias, Sergio.